pasar entonces, ¿verdad? Vamos a extender todas nuestras manos, Señor, para que de esta noche el Señor use a Regino como siempre lo usa, desde mente, cuerpo, alma y espíritu. Hoy en esta noche, Señor, tú sabes y conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo. Hoy, Señor, te ponemos, Señor, a Regino aquí. Aquí está Padre Santo, Señor, trayendo ese mensaje, Señor, que desde la semana pasada, Señor, tú ya le habías dicho que tenía que compartir. Pero en este día, Señor, Él quiere venir, Señor, a terminar tu obra, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que lo unjas, Señor, y que quites todo aquello que no venga de ti, Padre Santo, Señor. Úngelo como tú sabes hacerlo, Padre, para que de Él solo salga, Señor, palabras, Señor, de vida eterna. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Dormidos? Yo oí más a los hombres. No sé si las mujeres están dormidas. ¿No? Vamos a hacer el cáliz. Primero las mujeres, a ver, ¿cómo están las mujeres de Dios? Ah, mire, por allá sí se oyó. Se me que pusieron una grabadora por allá porque se ve más gente. Y a ver los varones de Dios, ¿cómo están los varones de Dios? Amén. Mire, estaba recordando lo que la hermana Magdalena dijo hace ratito en su oración y al terminar, que habló de la gente que falta, ¿verdad? Que se va. Y me recordó a mí que no hace mucho, hace unos días, mi esposa puso una predicación del padre Alberto Lineros en la casa y me puse a escucharla y me senté y dije voy a poner toda atención y hasta cerraba mis ojos y trataba de poner todos mis sentidos en la predicación esa. Y cuando estaba la predicación, créame que pues nada cambiaba en mí, todo seguía igualito. Y dije, bueno, pues, no estoy captando palabras nomás, ¿verdad? Pero al final de su predicación, el padre Alberto Lineros dijo, hace poco iba a otro país y en el aeropuerto el Señor me dio una oración, me puse a hacer una oración y esa oración la escribí. Dice, y se la mandé a un amigo que tengo que es músico, dice, y la convirtió en canción. Dijo, y vamos a comenzar la oración con esa canción. Y comenzó la canción, y créame que cuando comenzó la canción, allí fue donde el Señor me tomó a mí. Y la canción comienza diciendo, este es el momento que me doy cuenta cuánto me haces falta. Así comienza. Ya lo demás ni me acuerdo. Solamente recuerdo que el Señor me empezó a tomar a mí y me empezó a sembrar una pregunta en mi cabeza, fuertemente. Y la pregunta era, ¿de verdad me conoces? ¿De verdad conoces a Jesús? Esa es la pregunta. Y sonaba en mi mente fuertemente. Y yo estaba entrado en ese trance y yo decía, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Ah? Y me preguntaba, ¿de verdad me conoces? ¿De verdad conoces a Jesús? Y cuando estoy yo en esa pregunta, de repente empieza a pasar por mi mente la palabra de Dios. Y comienza a pasar muchas historias en la palabra de Dios, muchos momentos, y en todos los momentos que me pasaban por la mente, me daba cuenta que todo el que conocía a Cristo era transformado. Todo, para bien o para mal. Muchos fueron transformados y le dieron la espalda y lo querían matar. Y muchos fueron transformados para bien. Pero no había una persona, no hay en la palabra de Dios una persona que conozca a Cristo
y que no se ha transformado. Y cuando yo me doy cuenta de eso, que estoy en ese trance yo, y comienzo a llorar, y comencé a decir, de verdad no te conozco quizás, Señor. Porque me doy cuenta que todo el que te conoce tiene por ley que ser transformado. Y si no hay transformación en nuestra vida, entonces quiere decir que no te conocemos. Quiere decir que no te conocemos. Sabemos de ti, te seguimos a ciegas, pero no hemos tenido un verdadero encuentro personal contigo. Porque todo el que tiene un verdadero encuentro personal contigo es transformado. Y no importa de qué forma, si para el bien o para el mal, pero es transformado. Y yo comencé a llorar. Y comencé a decir, no te conozco, ayúdame. Porque a veces caigo, porque a veces peco, porque a veces hago esto, porque a veces me gana la carne, porque a veces... Y comencé a sacar todo lo mío. Y ahorita me hizo recordar la hermana Magdalena en eso, porque la gente que se va es que no han tenido esa transformación, no han tenido ese encuentro personal con el Señor, no lo conocen. El Señor plantaba en este día un tema que yo por título le estaba poniendo: el Señor quiere que vivas bajo su gracia. Y para vivir bajo la gracia del Señor tenemos que conocerle. Porque no podemos nosotros confiar en alguien que no le conocemos. No podemos nosotros entregarle nuestra vida a alguien que no lo conocemos. No podemos orar e irnos a la casa confiados de que Él ya nos escuchó y que el milagro va a ser hecho realidad si no lo conocemos. No podemos. Tenemos que conocerlo al Señor. Tenemos que entrar en esa fe y decir, Señor, mira, dice el Salmo 34, versículo 8, dice, haz la prueba cuán bueno es el Señor. Haz la prueba, dice. Aviéntate, conócelo. El Señor quiere que vivas bajo su gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia del Señor? Significa vivir bajo las bendiciones que no merecemos, bajo aquella mano poderosa que por su gracia, por su misericordia, por su amor nos tiende. Y Él dice que Él nos dará todo. Vivir bajo la gracia del Señor es confiar plenamente en Él, es no preocuparnos por el taco, no preocuparnos por los frijoles, no preocuparnos por el techo, no preocuparnos por el material, no preocuparnos por nada, porque el Señor nos lo va a dar todo lo que necesitemos. Y yo le aseguro que los frijolitos no nos van a hacer falta. Y yo le aseguro que el techo no nos va a hacer falta. Y yo le aseguro que la salud no nos va a hacer falta. Y que el trabajo no nos va a hacer falta, mientras que nosotros nos preocupemos por vivir bajo la gracia de Dios. Mientras caminemos bajo esa gracia del Señor, Él se va a encargar. Dice Mateo 6:33, busca primero ¿qué? Y su justicia, ¿y qué más? Y lo demás vendrá por añadidura. En lenguaje castellano-mexicano, lo demás que te valga el gorro. Es trabajo de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás déjamelo a mí, dice el Señor, que yo me encargo. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Pero habemos muchos, incluyendo en el grupo de oración, incluyendo en la misa, habemos muchos que no confiamos en el Señor, que venimos a misa, que somos católicos, pero sin embargo vamos allá que nos hagan una limpia y que nos den unos ramazos ahí con un cempasúchil o qué sé yo qué será. Le dije en una ocasión a una persona, oye, si allá te vas a dar $100, $150 por un ramazo, yo te los doy gratis, arrímateme. Le dije, mira, de ahí corto de ese árbol y pues te doy unos cuantos y si te sanas, pues ahí me da lo que quieras, ¿verdad? Pero nos desviamos porque no ponemos nuestra confianza en el Señor. He tenido la dicha de ver gente que confía plenamente en Dios y que cuando se hincan en oración, entregan el corazón a Dios y se van a la casa creyendo firmemente que el Señor ha entendido su oración y la ha escuchado su oración y se la ha llevado. Y se van contentos y dicen, yo sé que voy a mirar el milagro. Y lo miran el milagro realizado. Y lo miran realizado.
He tenido la dicha de conocer a por ejemplo, un hermano que se le estaba muriendo un hermano y él estaba en un retiro y prefirió seguir en el retiro antes de ir a ver a su hermano. Le avisaron el sábado, le avisaron que se estaba muriendo y le dijeron, si quieres yo te llevo. Dijo, no, yo me quedo al final del retiro. Y para nosotros humanamente decimos, pues qué rudo, ¿verdad? No quiso ir a ver a su hermano. Pero él se quedó hasta el domingo y el domingo al final lo llevaron. Y su hermano estaba allá en Mexicali muriéndose. Y dice que cuando lo llevan y lo mira a su hermano, se quita los aparatos el hermano, como diciendo, ya la hice. Y lo abraza fuertemente. Y llegan los doctores y eso y le empiezan a poner los aparatos y se dan cuenta que cuando le empiezan a poner los aparatos, el corazón estaba palpitando mucho mejor que como estaba. Y para la gloria de Dios, cuando el hermano cuenta su historia esa, su hermano ya no estaba desahuciado, sino que ya estaba a punto de salir hasta del hospital. Todo por un hermano que se atrevió a confiar en el Señor, a vivir en la gracia de Dios, a decir, yo me quedo en la presencia de Dios porque el Señor sabe lo que hace. Nosotros no sabemos lo que hacemos, pero el Señor sabe lo que hace. Y aunque allá afuera se mire gris, aunque nuestro matrimonio se mire gris, aunque la familia se mire destrozándose, el Señor sabe lo que está haciendo. Y solamente está esperando que nosotros demos el paso y confiemos plenamente en Él. Y le digamos, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y me voy a aventar a ciegas y a ver qué viene. Es lo que espera el Señor. Él quiere que vivamos bajo su gracia. Y vivir bajo su gracia significa que no nos preocupemos por nada. Que todo lo que se nos venga a la mente de preocupación, al momento ir y decir al Señor, Señor, yo te lo entrego en este momento. Yo no puedo hacer nada. Si hay una enfermedad física, Señor, yo no puedo curar. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes. Si hay carencias económicas, lo que sea, tú puedes, Señor. Lo que haya. Si el matrimonio se está destruyendo, tú puedes, Jesús. Yo solamente voy a confiar en ti. Y el Señor hace el milagro, porque lo hace. Dice su palabra, Mateo 7:7, pide y te daré. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:24, dice, todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. O sea que solo basta con creer un poquito, tener confianza y comenzar a vivir en esa gracia de Dios, y todo va a ir cayendo en su lugar, todo va a ir cayendo en su lugar. Todo. No importa cómo esté tu situación, todo va cayendo en su lugar porque el Señor cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. ¿Trae su palabra, su Biblia? Vamos a leer la Biblia en Isaías 41. Mira, me regalaron unos lentes aquí. Al rato los subastamos para ver. Ah, son de mi hermana, dice. ¿Qué pasó? Isaías 41, versículo 14. Cuando la tengan me dicen amén. ¿Sí trae Biblia o no trae Biblia? ¿No trae Biblia? Miren nomás, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. El Señor afirma: Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios santo de Israel, soy tu redentor. Haré de ti un instrumento de trillar nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará, el huracán los desparramará. Entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios santo de Israel. Palabra de Dios. Miren, no tengas miedo, dice el Señor. Hace poco le estaba yo diciendo a una persona, no tengas miedo. Traes un problema grande, no tengas miedo, le dije. Le dije, era un problema familiar.
un hombre, y le dije, no tengas miedo, aviéntate, entrégale al Señor tu vida, haz lo que el Señor quiere, haz lo que el Señor quiere. Mantente en la promesa de Dios, mantente firme en la gracia de Dios y verás la gloria de Dios y vencerás al enemigo. El Señor se atrevió, y eso hace poco, hace apenas como 3-4 semanas, y mandó un texto. El otro día me mandó un texto que su situación estaba componiéndose ya casi al 100%. ¿Por qué? Porque el Señor cumple. Solamente basta que usted y yo confiemos un poquito. ¿Se acuerdan al pueblo de Dios cómo lo sacó de Egipto? Si vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que el pueblo empieza a salir de Egipto y el Señor le dice a Moisés que se pare en la orilla del mar, que no pase, que no intente hacer nada, que ahí se pare, ahí se detenga, que allí acampe, sabiendo que el enemigo iba a ir tras de ellos, el enemigo iba a ir tras del pueblo. Y sin embargo Dios le dice, detente allí, acampa aquí, tranquilo, yo peleo por ti. Dice la palabra de Dios que el faraón se enoja, se da cuenta de lo que ha hecho y dice, ¿cómo los dejamos ir? Y arranca y se lleva muchos soldados, miles de soldados. Y ahí va tras del pueblo. Y cuenta la palabra de Dios que el pueblo alcanza a mirar aquel ejército que viene contra de ellos y les da miedo. Y comienzan a decir, nos has sacado de Egipto, ¿que acaso allá no había tumbas para morir allá? ¿Que acaso allá no podíamos morir? ¿Por qué nos has sacado para que muéramos acá? Y Moisés comienza a decirles, no tengan miedo, el Señor peleará la batalla por ti. El Señor peleará la batalla por ti. ¿Sabe una cosa? Usted está aquí en el grupo de oración porque usted es la representante de su casa. Usted es la persona que está viniendo a buscar la presencia de Dios de su casa. Quizás tiene un esposo que no quiere saber mucho de Dios. Quizás tiene hijos que andan descarriados. Usted es la persona que Dios ha traído y es la persona que Dios le está diciendo, no tengas miedo. Yo pelearé por ti. No tengas miedo. Tú eres la persona que te tienes que llenar de ese valor. Dijo nuestra hermana Magdalena ahorita, dijo, llenémonos del valor, creámonos del Señor, llenémonos del poder y de la gracia de Dios. Hay poder en Dios. Mencionaron hace rato en la iglesia que somos católicos y somos católicos. En la iglesia católica está la plenitud del Espíritu Santo. Es donde se derrama con abundancia. Es donde te lo puedes llevar tú. Es donde puedes llevar y derramar a tus hijos, a tu esposo. Pero tenemos que nosotros decir, Señor, me quiero ir lleno de tu gracia, lleno de tu Espíritu Santo, lleno por el poder de lo alto. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19, yo les doy poder para que pisoteen alacranes y serpientes. Y eso no lo dijo el Señor nomás por decirlo. Eso lo dijo el Señor para que todo aquel que crea saca el chamuco de su casa. Para que todo aquel que crea restaura su matrimonio, para que todo aquel que crea restaura a sus hijos, restaura a la familia, para que todo aquel que crea mete a Cristo y saca cualquier demonio de su hogar en el nombre de Cristo a través de la sangre poderosa del Señor. Pero tenemos que creerlo. Miren, en una ocasión cuentan que estaba un pastor, no era católico, era pastor. Estaba un pastor con su asamblea y estaba hablando así del diablo y diciendo, no le tengan miedo al diablo. Y de repente por ahí afuera venía un borrachito. Y era en el tiempo de Halloween y venía vestido de diablo. Y pues ahí venía tambaleando. Y de repente, oh, gracias mi hermano, ya me iba a aventar un clavado al agua bendita. Dije, ahorita me viene. Y viene el borrachito y entra a la asamblea. Y venía vestido de diablo. Y al momento que entra, todos se le quedan viendo y arrancan, todos quebraron ventanas y puertas y todo, y salieron volando, y al pastor no lo dejaban salir.
porque todos se le adelantaron para salir ya, para allá todos lo bloquearon. Y se le enfrenta aquel borrachito, aquel vestido de diablo enfrente y le empieza a decir el pastor, no te creas, nomás los estaba engañando. Tenemos que creer que hay poder en nosotros. Tenemos que creer que ese poder lo delegó Jesucristo. No nomás dijo, les doy poder. ¿Se acuerdan que también dijo, ustedes harán aún cosas mayores? Aún cosas mayores. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? Con el Espíritu de Jesús, con su Espíritu Santo. ¿Y quién es bautizado aquí? Levanta el dedo gordo del pie derecho. Ay, Dios mío, hasta 5 juanetes conté ahorita. Miren, si somos bautizados, allí está el Espíritu Santo. Ahí está. Usted y yo tenemos poder para arrancar cualquier chamuco de nuestro hogar. Tenemos poder para vencer cualquier tentación. Tenemos poder para restaurar cualquier cosa que no venga de Dios. Pero tenemos que creer. Tenemos que ir creyendo nosotros para que podamos ir venciendo. Dice la palabra de Dios ahí en el Éxodo 14 que el pueblo de Dios, cuando iba saliendo y miraron ese ejército, tuvieron miedo. Y le dice el Señor algo bien importante a Moisés. Moisés va y le habla al Señor y dice, ¿por qué me hablas a mí? Dios le dice a Moisés, ¿por qué me hablas? Hazlo tú. Hazlo tú. ¿Qué acaso no has creído que te he dado poder? ¿Para qué me hablas? Le dijo el Señor. Hazlo tú. Levanta tus manos. Toca esas aguas y se abrirán. Hazlo tú. Eso nos lo dice el Señor a nosotros. A veces oramos, queremos restaurar nuestras situaciones, queremos que Dios llegue a nuestra casa, pero no hacemos lo que nos corresponde. No llegamos nosotros con ese poder, no llegamos con esa gracia, no llegamos con ese Espíritu de Dios, sino que llegamos hasta más apachurrados que los que están en la casa. Y no la creemos. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me hablas tú? Versículo 15, versículo 16. ¿Por qué me hablas tú? Hazlo tú, le dijo. Levanta tus manos, toca las aguas y se abrirán. Y yo pienso que Moisés se rascaba la cabeza y decía, ¿lo haré o no lo haré? ¿Verdad? Le creeré como aquel paralítico cuando estaba ahí en la piscina, ¿te acuerdas? Aquel que estaba en la piscina de los 5 pórticos y que llega Jesucristo y le dice, levántate, ¿verdad? Toma tu camilla y ¿qué más? Y anda. Y yo creo que aquel paralítico dice, ¿cómo me levanto si no camino? ¿Cómo me levanto? Se supone que me tengo que inventar ese charco. Se requiere abandonarnos a nosotros y decir, voy a hacer la prueba. Te voy a creer, Señor. Voy a confiar en ti. Se requiere de bastante. Aquel paralítico se requirió de bastante de creerle al Señor para poder aventarse ese charco, para poder levantarse sin aventarse al charco. Y lo mismo Moisés. Mira el bastón que trae y escucha la voz del Señor y como de veras se abrirá ese mar. De veras se abrirá. Pero él le hizo, dice el versículo 21, precisamente que Moisés toca las aguas y las aguas se parten y comienza a pasar el pueblo de Dios en medio de esas aguas. Y pasan y cruzan de la mano de Dios, bajo la gracia de Dios. Y todavía cuando cruzan miran a aquel ejército que viene pasando y todavía les da miedo. Ahí viene el Señor y no te preocupes. Vuelve a tocar estas aguas y les van a caer arriba a ellos. Y pasó exactamente como el Señor les estaba diciendo. Es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos atrevemos a creerle al Señor, eso pasa. Se dividen las aguas
y caen sobre el enemigo, y caen sobre aquella tentación, y caen sobre aquel vicio, y caen sobre aquel espíritu inmundo, y caen sobre todo aquello que te está destruyendo. Y todo por la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Pero solamente basta creer un poquito y decir: voy a hacer la prueba. Cuán bueno es el Señor. Cuando usted le ora al Señor, no se lleve más esa oración. No se vaya de nuevo y no empiece a orar lo mismo allá. Porque es como diciendo: pues no le creo al Señor, a ver cuándo me escucha. Es como si estuviéramos en la Cárdenas agarrando un numerito a ver a qué hora nos atiende. Usted créele al Señor y ya cuando le ore en su casa, dígale: gracias, Señor, porque ya estoy viendo tu mano poderosa caer sobre mi necesidad. Ya estoy viendo tu mano poderosa caer sobre mi familia, sobre mi esposo. Mira, hasta las arrugas le estás quitando. Me lo estás haciendo hasta más guapo de paso, ¿eh? Bueno, a mí ya no puede el Señor, porque a mí me hizo guapo desde un principio. Y para que ya no batalles. Mire, se tiene que ir creyendo usted que la mano poderosa del Señor ya está sobre usted. Y le pida lo que usted le pida. Tiene que caminar como le hizo Ana. ¿Se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel. Dice la palabra de Dios que derramó su corazón ante la presencia del Señor. Dice, y se fue, versículo 18 dice, y se fue y nunca más volvió a estar triste. ¿Por qué? Porque dejó la necesidad de la presencia de Dios y le dijo: ya no la cargo. Yo creo en tus promesas, yo creo en tu mano poderosa y yo sé que tú vas a actuar porque soy hija tuya y por eso ya espero ese milagro. Y de ahí en adelante ella empezó a decir: gracias, Señor, porque ya veo tu mano caer sobre mí. Quizás le cayó ahí una rama en el cachete, ¿verdad? Y dijo: ay, Señor, ya llega pronto tu mano. Llega, el milagro llega. Cuando tú le crees al Señor un poquito, llega, porque llega la gracia de Dios. ¿Recuerdan esa mujer que la golpeaba mucho su esposo? La trataba mal, era por aquí del barrio, y venía a misa. No se crean, no era del barrio, ¿okay? Es una anécdota. Y luego para decir quién era, ¿verdad? Y dice que esta mujer estaba cansada del maltrato del esposo. Y cada vez que le servía el plato le decía: está frío este plato, y se lo aventaba al suelo. Y cada vez que le servía lo que le sirviera, nomás para fastidiarla, le decía que no servía para nada y cuantas otras cosas. Estaba cansada la mujer. Y de repente se dio cuenta que el párroco de aquí de Santa Catarina iba a ir allá, a Roma. Y se acordó que allá en Roma, en un cuadro ahí, tienen unos pelos de la burra que cargó a María. Y dijo: esos pelos son santos, porque llevaban a María, llevaban a Cristo. Dice la palabra de Dios: donde está la presencia del Señor, es santo. Y viene corriendo y le dice al párroco: ¿me hace un favor? Dice: sí, como no, mija. Pues mire, me trae un pelito de allá, de la burra. Ella tenía fe que con ese pelito iba a curar a su esposo. Ella tenía fe que con ese pelito iba a transformar la vida del esposo y de la familia. Y entonces se le encarga y el padre se fue bien contento. Dijo: sí, mija, cómo no. Y llega allá, tiene la junta con el papa y con todos, y de tanto gusto el padre allá, sacándose fotos para el Face y todo eso, se le olvidó el encargo. Y se viene, y arranca, y agarra el avión a Ontario, y ya de ahí agarra el camión para acá. Ya cuando viene el camión, que se acuerda del encargo de la hermana, y diga: ay, Dios mío, la hermanita me va a estar esperando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bien preocupado así, en una de esas que voltea por la ventana y ve unas vacas ahí a un lado. Y le dice del camión: detente, detente, detente. Y va, y en el pedacito donde tiene los pelitos medios cafecitos, que le arranca unos ahí a la vaca. Y los pone en una bolsita. Y llega. La señora se dio cuenta que llegó el párroco y viene corriendo y le dice: padre, padre, se acordó de mí. Le hace: ¿cómo no, mija? Mira, ¿cómo me iba a olvidar de ti? Esa mujer tenía fe y sabía que todo lo que había pisado Cristo era santo. Sabía que Pedro tan solo con su sombra sanaba.
Sabía que Pablo, aquellos pañuelos que él había usado para limpiarse el sudor, ni los lavaban porque con eso curaban gente. Sabía que todo lo que tenía presencia de Dios era santo y derramaba gracia. Y dijo: écheme esos pelitos, padre. Y arranca y le dice gracias y se va. Ya va a llegar mi esposo. Y de repente le prepara la comida al esposo, le prepara un agua fresca y le da la comida, y el esposo hace lo mismo. Le avienta la comida al suelo y le dice: ¿sabes qué? Esta comida está más fría que diario, no sirve para nada. Y la empieza a insultar. Cuando la está insultando, la mujer dice: no te preocupes, viejo, no te preocupes, tírala. Ahorita te hago una bien calientita nueva y sale a la vuelta. Mientras te tomas este vaso de agüita fresca, porque está un calorón, le echa el agua y le avienta un pelito ahí adentro. Y lo empieza a menear con el dedo para que no se mire el pelo, ¿eh? Ahí le empieza: no te preocupes, viejo, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Y así meneadito, ahí te va. Échatelo. No, pues el esposo venía cansado. Se lo avienta. Se lo avienta. Ay, acá como le hace uno. ¿Ah? Y cuando le hace así, empieza el esposo: mire, hágale usted, hágale ahorita a ver, hágale ver cómo si está tieso el pescuezo o no está tieso. Y comienza el esposo a hacer así, mire, y cada vez era más el brinco, cada vez era más. Hoy la esposa, cuando lo veía que estaba así, cruzaba los dedos de las manos y hasta los pies los tenía cruzados. Y se decía: es así, Señor, así lo estamos agarrando, tu gracia está llegando. Y el Señor cada vez brincaba más. Llegó el momento que se cae de la silla, pasa hasta el suelo el Señor, y cuando cae al suelo empieza a echar espuma por la boca. Oh, la señora dándole gracias a Dios: yo sabía, Señor, yo sabía. Al momento que empieza a echar más espuma y que le sale el demonio por la boca, y sale el demonio y comienza a quererse ir de la casa, pero la señora había cerrado las ventanas y andaba dando vueltas nomás. Y en una de esas vueltas se enfrenta con la señora frente a frente y le dice a la señora: conste que son los pelos de la vaca y no tu fe la que me saca. Mire, ¿qué pasó? No importa, eso creyó el demonio. Pero fue la fe de la señora que tenía que algo santo que había cargado a Cristo podía hacer el milagro que ella ocupaba, y se realizó ese milagro. ¿Y a quién se lo atribuyó la señora? Al Señor. Señor, mi fe está funcionando, está llegando tu gracia. Ella sabía que era el Señor, no importaba el método, no importaba que eran pelos de vaca. Su fe estaba ganándole ese milagro, y la fe de nosotros nos gana el milagro que ocupamos. No importa lo que usted ocupe, no importa lo que yo ocupe, el Señor está dispuesto a darlo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo nunca pienso que hay algo que le pidamos al Señor y que Él no lo quiera dar. Yo creo que el Señor nos quiere dar todo lo que necesitamos para caminar felices en este mundo y llegar a la vida eterna. Pero tenemos nosotros que creerle y vivir bajo la gracia sin preocuparnos, caminar allá afuera, estar en la casa sin preocuparnos, y si algo nos asalta en la mente, decirle: Señor, voy a confiar en ti porque estoy viviendo bajo tu gracia, y yo sé que tu mano poderosa va a llegar en este momento sobre mí. Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3: me buscará y me dejaré encontrar. Me buscará y me dejaré encontrar. Y es verdad. Yo hoy le voy a pedir a usted que realmente haga la prueba cuán bueno es el Señor. Que si su matrimonio, su familia está totalmente mal, que usted no se preocupe, que usted solamente se le entregue al Señor, y que desde el momento que usted le entregue al Señor su esposo, su esposa, sus hijos, desde ese momento usted se vaya a la casa y comience a decir al Señor: gracias, Jesús, porque tú me has escuchado y yo voy a ver el milagro realizado. Voy a mirar esa enfermedad sanada.
Voy a mirar a mi esposo enderezando el camino. Voy a mirar a mis hijos por buen camino. Voy a mirar que hay amor, paz, armonía en mi familia. Gracias, Jesús, porque yo ya te lo pedí y ya está en tu corazón y ya está en tu sangre y ya has bañado esta petición con tu sangre poderosa y tu Espíritu Santo, y desde este momento ya lo estoy esperando. Y no comiences a decirle de nuevo: Señor, te pido por eso, mira, si no me escuchaste allá, a ver si me escuchas aquí. No, porque yo tengo la prueba de que el Señor nos escucha todo el tiempo. Cuando yo tuve mi conversión, yo le decía al Señor, yo sé que existes, pero no te vas a fijar en mí, porque aquí hay muchos llorones, hipócritas que te necesitan más que yo, le decía. Y el Señor se carcajeaba y decía: no te preocupes, el más hipócrita eres tú, y tú eres el que más me necesitas, así que ahí te voy. Y cuando yo pensaba que el Señor no me escuchaba, créame que fui de los primeros que el Señor escuchó, que fui de los primeros que el Señor llegó a mi corazón y que me tocó. Y como yo no me quería aventar, le dijo a mamá, le dijo: mira, te lo encargo, échamelo para acá, porque no quiere como hijo rebelde. Y llegó mamá María a mi presencia y me llevó a Cristo y me dijo: aquí está mi hijo, mira, ahí te va. Y me dio una patada para adentro, María. Ahí quédate con Jesús. Jesús nos escucha en todo momento. Haga la prueba. Ya no viva, como dijeron hace rato, ya no viva en migajas. Ya no viva usted derrotado. Ya no viva con esos pensamientos negativos. Ya no viva pensando que ya no se puede. Ya no viva pensando que hasta allí quedó todo, que ya no hay solución. Ya no vivas, arranque todo eso de usted y comience desde hoy entregándole al Señor, y comience a vivir en victoria y diga: Señor, voy a mirar ese milagro realizado en mi matrimonio, en mi familia, en mi vida. Y usted lo va a mirar. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahorita, y si nos tocan las alabanzas, y le voy a pedir que comience usted a pensar un poco. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está su vida? Y sobre todo, ¿cómo está con la confianza del Señor? Si usted cree que el Señor puede derramar gracia, si usted cree que el Señor puede derramar ese milagro que usted necesita el día de hoy, yo creo que sí. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra de Dios que usted es la niña de sus ojos del Señor, que usted es lo más precioso que el Señor ha creado, y que usted es la creación por la cual Dios mismo dio su vida y la volvería a dar si fuera necesario. Entonces no hay nada que Dios no quiera hacer por usted. Solamente usted tiene que entregárselo al Señor y tiene que confiar de que Él ya lo ha tomado. Y si usted se va así, yo le aseguro que no van a tardar días cuando usted va a ver el milagro realizado allí en su familia. Porque así es el Señor. Mientras está la alabanza, te voy a pedir que pongas en tu corazón cualquier necesidad que traigas, y si ya la encontraste, pases mientras está la alabanza. Arrodíllate ante aquel que todo lo puede, ante aquel que tiene el milagro, ante aquel que tiene la solución, ante aquel que te conoce, ante aquel que sabe tus lágrimas, ante aquel que conoce tu depresión, tus nervios. Arrodíllate ante aquel que está dispuesto a darte lo que tú necesitas. Mientras está la alabanza, pasa, arrodíllate. Pasa. Quizás tengas un esposo que anda tomando mucho. Quizás tengas hijos que andan un poco descarriados. ¿Qué importa? ¿Y qué importa quién te mira y qué importa quién no te mira? Si es un momento tú y el Señor, es un momento para que le digas: Padre,
necesidad. Esto es lo que necesito. Y quiero hacer la prueba de veras cuán bueno eres, Señor. Pasa. Mientras sale la alabanza, pasa. Que el Señor ya te está esperando. Que el Señor ya tiene ese milagro para ti. Oh, bendito Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que comiences a abrir nuestros corazones, Señor, y que comencemos nosotros a entregarle aquello que nos quita el sueño, aquello que nos da depresión, aquello que nos da nervios, aquello que a veces, Señor Jesús, hasta nos arranca lágrimas. A veces sentimos, Jesús, que estamos solos. A veces sentimos que tú no quieres sanar, que tú no quieres llegar a este matrimonio, que tú no quieres llegar a mi familia.